Shalom, Dios les bendiga grandemente. Esta es la clase número 3 de Teología General 2. Vamos a estar leyendo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, para dar inicio a esta clase en la cual vamos a estar hablando de dos sistemas religiosos chinos. Sistemas religiosos de la China. Vamos a estar tratando dos sistemas. Vamos a ver a la luz de la palabra de Dios y vamos a estar leyendo para dar inicio en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dios añada sabiduría y bendición a nuestras vidas a través de sus santas y divinas palabras. Aquí vemos en Colosenses capítulo 2 versículo 8 que nos habla bien claro acerca de estos sistemas religiosos, de estas creencias filosóficas y, como vamos a ver más adelante, los sistemas religiosos de la China son sistemas filosóficos, morales, que muchas veces sus fundadores o los que se les adjudica fundadores de estas religiones no estaban buscando formar ninguna religión, sino que solamente eran filósofos, eran pensadores y por sus expresiones, por sus dichos, las personas lo elevaron a iluminados, y de ahí, en vista de que no había ningún sistema religioso, y como el hombre sabe que hay un creador, que sabe ya que en su corazón y por la revelación general tiene esa conciencia de que hay un ser superior. Pero dice aquí, advirtiendo el apóstol Pablo a los de Colosas, y hoy en día nosotros, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y vemos que estos sistemas religiosos que hemos estado tratando en clases anteriores, vemos que son filosofías, son sistemas filosóficos, por ejemplo, el budismo y otras religiones, el hinduismo y todas esas religiones orientales están basadas, número uno, en filosofías. Y el apóstol nos advierte de que nadie nos engañe por medio de filosofías, es decir, que a nosotros no nos debe mover filosofías humanas. Y dice: y huecas sutilezas, es decir, que tengamos cuidado con la sutileza de estas religiones o pseudo religiones que permean y quieren pervertir y quieren desviar al hombre de su creador, como hemos visto muchas veces. Como nos dice Romano bien claro en el capítulo 1, es fundamental para estos sistemas religiosos conocer y
estudiar bien Romanos capítulo 1, que nos habla bien claro acerca de estos sistemas filosóficos, acerca de estas ideologías que son simplemente ideologías, ya que no tienen fundamento, no tienen base, no tienen revelación, no tienen inspiración. Por lo tanto, no están bien fundamentadas como es el cristianismo, que está fundamentada en la revelación dada por Dios, inspirando a hombres para traer un mensaje de salvación. Dice, mensaje de salvación. Dice, según las tradiciones de los hombres. Vemos que mayormente estos filósofos, estos representantes de los sistemas religiosos de la China, sistemas religiosos orientales, están basados mayormente en la tradición. Se basan en lo que sus antepasados hacían y le dejaron como legado, aunque eran simples tradiciones de hombres, simples prácticas humanas, simples vivencias de las diferentes culturas que a través de los siglos, de los años, iban creciendo o iban transmitiendo las personas, que sin tener el conocimiento de lo divino, pero con el simple hecho de tener esa intuición, esa conciencia que le dice que hay algo más allá, pero en vez de buscar al creador, se inventan tradiciones, se inventan prácticas, se inventan vivencias y la practican y la siguen transmitiendo. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, que estos sistemas religiosos se basan en los rudimentos del mundo, en las cosas del mundo y no de Dios, no de lo celestial, de lo divino. Y dice, y no según Cristo. Es decir, que estos sistemas religiosos están alejados de Cristo, quien es el único Salvador, el único que pudo decir, yo soy el camino, el único que resucitó de entre los muertos y vive para interceder por cada uno de los que le reciben y le han recibido. Entonces, estos sistemas religiosos, en resumen, son sistemas filosóficos basados en tradiciones humanas y en rudimentos del mundo, en asuntos de este mundo. Y nuestro creador está y trasciende este mundo. Vamos a hablar del confucianismo. Y vamos a ver 3 razones por las cuales Confucio no quiso y no quería formar una religión. Esa no fue la intención de Confucio de crear una religión. Lo que pasa es que los seguidores de estos pensadores, filósofos, lo veneran y lo tienen por el conocimiento y por lo que dicen, por la novedad que traen. Los seguidores lo ensalzan. Los seguidores le dan y le tildan de divinos, y por eso es que luego se le venera y luego se establece lo que ellos dicen como si fuese palabra de Dios. Pero ellos mismos no tuvieron esa intención. Por lo tanto, esas religiones se basan en algo no real, en algo irreal, no cierto. Y una de las razones por las cuales Confucio no quiso formar una religión, o podemos decir que él no quiso formar una religión,
y es que su mensaje no representa ningún mensaje religioso. Mayormente el mensaje de Confucio era un mensaje moralista, de lo moral, de lo que era bueno y lo que era malo, lo que debía y no debía de hacerse. Es decir, que él nunca pretendió traer revelación o que se le había revelado, sino que él, tomando en cuenta las tradiciones, tomando en cuenta la vivencia y lo que se le había enseñado y él había visto, él transmitía esto en pensamientos eh, moralista, de moral, de conducta, es decir, él más bien lo que quería era que el hombre tuviera una convivencia del hombre con el hombre, es decir, en ningún momento él dijo que fue y tuvo una revelación de lo divino, una revelación eh, del más allá, sino que él, observando las tradiciones y las convivencias, él traía mensaje moralista de lo que debía de ser, y lo podemos como mensaje de moral, lo podemos tomar como un mensaje de armonía para su comunidad y para el tiempo en el cual él vivió. Otra de las razones que por la cual podemos decir que Confucio no quiso fundar una religión fue que no aportó nada sobre el conocimiento de Dios. Es decir, que él no se centró en aportar, en traer, en enseñar acerca de Dios, ni sobre la relación del hombre con Dios, que es de lo que se encarga la teología. La teología es la ciencia de Dios. Se trata de Dios y la relación de Dios con el hombre. Eso es la teología. Pero Confucio en ningún momento aportó nada acerca de Dios, de ese creador, de nuestro Dios, nuestro creador, y mucho menos de la relación que debía de tener el hombre con Dios, de cómo poder agradar a Dios o cómo servirle a Dios, porque él no tuvo ninguna revelación ni tuvo ninguna inspiración. Simplemente él escribía y él era un pensador moralista. Y número 3, no tuvo revelación ni se proclamó como profeta ni como iluminado. Es decir, que Confucio no se adjudicó ninguna revelación de lo divino, ninguna revelación del más allá, ni de ninguna fuerza, como ellos le llaman, ni proclamó ser un profeta. Él no se autoproclamó profeta. Él simplemente era un moralista. Él simplemente era alguien que quería establecer los preceptos, quería establecer lo que era correcto y lo que era necesario para vivir en una sociedad. Es decir, en ningún momento él se proclamó como un iluminado, que recibió una iluminación, que recibió una revelación. Nunca dijo que era un profeta, ni que era algo concerniente a lo divino. Por lo tanto, lo que él escribió no fueron cánones. Los libros de Confucio no fueron cánones. Es decir, el canon, como nosotros los cristianos tenemos, es el conjunto de libros sagrados que representan la revelación y la inspiración divina. Y en ningún momento él se llamó profeta.
Es decir, que en ningún momento hubo esa relación de él como profeta o iluminado. Por lo que vemos que sus escritos no fueron canónicos. No fueron. Número uno, Confucio no trató de escribir libros religiosos. Él lo que trató de escribir libros moralistas, de moral, sino morales tomando en cuenta las tradiciones chinas. Es decir, como nos dice Colosense, que estos sistemas religiosos son según las tradiciones de los hombres. Entonces, los libros que Confucio escribió fueron libros conforme a las tradiciones chinas. Es decir, él quiso rescatar la tradición de su época, de su entorno, para traer enseñanzas de moral, no enseñanzas religiosas de lo divino, de Dios, ni mucho menos de la relación del hombre con Dios, ni de Dios con el hombre. Los cánones de Confucio son 5 libros, si no son sagrados. Esos cánones de Confucio son cánones porque son libros que representan al confucianismo. Confucianismo que viene de Confucio, pero no son libros sagrados. Sí son cánones en el sentido de que representa y se le adjudican a Confucio como los libros que representan sus enseñanzas. Son canónicos, repetimos, por esta razón, porque representa lo que él, el conjunto de enseñanza que él trajo y expresó, transmitió. Y vemos que esos libros son libros de los cambios, es decir, que son libros de este mundo, no trascienden. Número 2, colección de poesías primitivas. Libros de poesías primitivas, de poesía de la tradición china. Número 2, libro de ritos y ceremonial. Es decir, según la tradición, él veía cómo se hacían los ritos y lo ceremonial, y él escribió acerca de los ritos y la ceremonia de la tradición china. No que él se adjudica como que es una revelación, sino que él observó las tradiciones y escribió un libro acerca de los ritos y de la ceremonia que hacía el pueblo en el cual le tocó vivir, el pueblo chino. El cuarto libro de Confucio es Historia General de China. Habla de la historia de China, es decir, que no son libros religiosos en ese sentido. Lo que más se asemejan a los religiosos es el libro de ritos y ceremonial, de los ritos que se hacen. Pero decimos que no eran religiosos en el sentido de que no hablan de Dios, ni habla de la relación de Dios con el hombre, o como yo le pudieran llamar, del ser superior, sino que ese libro lo que trata es de las tradiciones, tradicionalmente cómo se han hecho los ritos, tradicionalmente cómo se hacen las ceremonias, y en fin, de eso se trata y hasta ahí llegan. Y el libro número 4, que es de la historia general de China, no es un libro religioso, es hablando de la historia, de las tradiciones chinas. Y número 5, crónica de la provincia de Lu. Sí, lo que habla es de esta provincia donde él vivió por muchos años. Y habla de en ese libro, habla de esa provincia. Es decir, aquí no vemos ningún aporte acerca de lo divino.
ningún aporte de la relación que debe tener el hombre con Dios, ningún aporte de lo que el hombre debe hacer para agradar a Dios, como lo vemos en la Santa Escritura, que es la Biblia. Y vemos lo que dice Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, que lo que enseñan, lo que siguen esta religión, lo que siguen el confucianismo, son simplemente doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, mandamiento inclusive de un hombre que no tuvo la intención de crear alguna religión. Lo que pasa es que, como decíamos anteriormente, los seguidores de él lo idealizan, los seguidores lo ponen como un dios y enseñan lo que él transmitió. Vamos a hablar ahora del sistema o del pensamiento ético de Confucio. ¿De qué trata el sistema? Miren bien, que inclusive vamos a ver que contradice la palabra de Dios, contradice la Biblia, porque son simplemente mandamientos de hombres, son simplemente tradiciones de hombre, son simplemente recopilaciones de alguien que observó la vida, que estudió la historia, que estudió la cultura, que estudió las ceremonias de su pueblo, de su país, de su nación, y la plasmó en varios libros, pero que sus seguidores y los que leían y veían sus enseñanzas lo quisieron llevar más allá. Y el pensamiento ético de Confucio pone en primer lugar, oiga bien, diferente a la palabra de Dios, pone en primer lugar el respeto y el culto a los antepasados, a los muertos. Es decir, que para ello en primer lugar en su vida está el respeto y el culto por sus antepasados. Es decir, que en su corazón, en el pensamiento de Confucio, no está poner en primer lugar a Dios, porque él en ningún momento quiso establecer una religión, sino él quiso establecer pensamientos moralistas, pensamientos que llevaran al hombre a mantener la tradición, de las cuales cosas la Biblia está en contra. Y vamos a ver más adelante acerca de lo que dice la Biblia sobre el culto a los muertos, a los antepasados. Es decir, que en primer lugar no está Dios. No tienen a Dios como en primer lugar, sino el respeto al culto a los antepasados, el respeto y el culto a los difuntos, a los muertos. Eso en primer lugar que tienen. Dios no está en primer lugar. Y dice bien la palabra de Dios que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra fuerza. Es decir, en primer lugar debemos amar a Dios, pero según el pensamiento ético de Confucio, en primer lugar estaba el respeto y el culto a los antepasados, a los que ya pasaron por esta tierra, a los muertos, a sus muertos. Número 2, y en segundo lugar, el amor a los padres. No como dice la palabra de Dios, que él dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer.
No es como dice el mismo Jesucristo, que el que no deja padre y madre, por él no es digno de él. En el sentido, el que no deja a su padre en primer lugar. Si el padre ya no es el primer lugar. Y aquí vemos que lo ponen en segundo lugar a los padres. Pero en primer lugar nos ponen a Dios. Y Dios, Jesucristo mismo lo enseñó, que deben poner en primer lugar a Jesucristo. Para ser sus seguidores, necesitamos poner en primer lugar a Dios. Para ello, el primer lugar son los antepasados, los muertos. En segundo lugar están los padres. En tercer lugar está el amor filial entre hermanos, el amor entre los hermanos. Y por último, el amor a su esposa, a su pareja, a su esposo, a su esposa. No es decir pareja, porque ese término lo quieren establecer para no decir esposo o esposa, porque ya vivimos en una época en la cual los principios bíblicos ya se están desplazando en el mundo secular y cada día más está ganando terreno el espíritu de iniquidad, está ganando terreno el espíritu del anticristo, ya que pronto ha de establecerse en esta tierra y debe encontrar un mundo así, en el cual, cuando ya se vaya a establecer, generalmente en el cual los principios bíblicos no están presentes. Seguimos viendo, sí, que ese es el orden, ese es el pensamiento ético de Confucio. Oigan eso. Pero miren acerca de lo que ellos ponen en primer lugar. Miren lo que dice Levítico 20:27. Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Es decir, que en el Antiguo Testamento, en la ley, vemos que habla bien claro en contra de evocar espíritus de los muertos. Está prohibido hacerle culto a los muertos, porque como dice la palabra de Dios, que los que se mueren ya no tienen obra aquí. Su memoria queda en el olvido sobre todo lo que tuvo y concierne a la tierra. Ya no tienen conocimiento de lo que pasa en la tierra. No pueden escuchar a los que están en la tierra porque no son omnipresentes. Están en un lugar a donde determinaron en esta tierra, sea en el lugar de tormento o en el lugar de descanso, sea en el paraíso o en el infierno. Asimismo, dice Deuteronomio 18, 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación. Y estos sistemas son sistemas mágicos y superficiales. Dice, ni agorero. Es decir, Dios prohíbe los agoreros. ¿Y qué es un agorero? Un agorero es quien predice sin fundamento males o desdichas. Es decir, que Dios prohíbe a quienes predicen sin fundamento de su imaginación. No hay fundamento ni bíblico, ni revelacional, ni de ningún sistema religioso.
es un agorero. Un agorero es quien predice sin fundamento males y desdichas. Solo predice males. Dice la Biblia, ni sortílego, que es un sortílego, quien adivina o pronostica mediante artes mágicas. Y estos sistemas religiosos se basan en lo mágico. Estos sistemas religiosos se basan en la hechicería o brujería. El Señor reprenda todo eso. Dice en el versículo 10, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es decir, que ese pensamiento ético de Confucio, de poner en primer lugar el culto a los muertos, es contrario a Dios. Es decir, que es un sistema moralista, es un sistema contrario a lo que Dios dice. ¿Cuáles han sido las consecuencias del sistema de Confucio? ¿Qué consecuencias han traído este sistema filosófico, que ni religioso queremos llamarle? Son sistemas filosóficos, sistemas moralistas, como él mismo quiso. Una de las consecuencias es que dejó la puerta abierta para el culto a las supersticiones, como el culto por los muertos, como él mismo dijo. Es decir, que esta fue una de las consecuencias del confucianismo, que dejó esa puerta abierta para que la gente crea en lo supersticioso, para que la gente crea en el culto a los muertos, como que eso es algo bueno. Número 2, una civilización pasiva, de no actuar, como vamos a ver, parecido a Lao Tse, en el cual llamaba la inactividad, que no había que hacer nada. Pero bien dice la palabra de Dios que sí tenemos que hacer. Muchos mandamientos Dios nos da en su palabra. Lo todo principal es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La tercera consecuencia del sistema de Confucio fue que su sistema fue elevado a religión ilógicamente. No tuvo lógica. Se elevó a la religión y, como dijimos anteriormente, los seguidores de él lo elevaron a religioso, pero él fue un pensador filosófico, como estuvimos diciendo. Confucio lo que fue un moralista, quien quiso escribir, y vimos sus escritos. No son escritos religiosos, aunque tenga un libro acerca de los ritos y ceremonias, pero eso es en base a las tradiciones de ellos, no que él recibiera una revelación o se adjudicara que recibió una revelación de lo trascendente, de lo divino, sino que él, observando y conocedor y estudioso de las tradiciones, escribe acerca de los ritos que tradicionalmente se hacían. Por lo tanto, su sistema filosófico fue elevado a religión sin ningún fundamento, solamente tomando estos libros canónicos, estos libros de Confucio, 5 principales que se le adjudican, y de ahí formar una religión. Y número 4, el patriarcado. Se ha hablado mucho en estos días en estos tiempos acerca del patriarcado, ya que la ideología o los que siguen la ideología de género hablan mucho de esto de patriarcado, como si existiese en este lado de Occidente el patriarcado. Ya eso no existe.
y que era el patriarcado, era una forma de organización social en la que la autoridad es ejercida por los hombres. Una autoridad, la autoridad ya no era una autoridad gubernamental de manera dicha, sino que los hombres gobernaban su casa. Y esta era una práctica que se hacía el patriarcado, pero que hoy en día no, la autoridad no es ejercida por el hombre. Vemos algunas, es decir, el sistema de la sociedad actual no es un sistema patriarcal, no está sustentado en el patriarcado. Nuestro sistema le da igual de oportunidad tanto al hombre como a la mujer en desarrollarse en lo que quiera, no le ponen traba. Por lo menos en este lado, en Occidente, no se le pone traba a la mujer para quererse desarrollar. Y por el contrario, la mayoría de lugares lo están tomando las mujeres. Y eso no era posible en los sistemas patriarcales. Es decir, que esta fue una consecuencia del sistema de Confucio. El patriarcado. ¿Cuál era el hombre que ejercía sin el consentimiento ni tomar en cuenta a la mujer? Vamos a hablar del mensaje de Lao Tse. ¿En qué consistía el mensaje de Lao Tse? Podemos ver que Lao Tse fue un contemporáneo de Confucio y de Buda. Y vemos que también fue un filósofo, un pensador. Y vemos que su filosofía se encuentra recopilada en un libro llamado Tao. Tao significa camino. Para ellos Tao es lo trascendente, el ser supremo que ni nombrar se puede. Lo que se puede nombrar, dicen ellos, no es Tao, no es supremo, no es trascendente. Tao lo que significa camino. Pero el único, Lao Tse no pudo decir, ni nadie pudo decir, yo soy el camino. El único que pudo decir, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, fue Jesucristo, porque Él es en verdad el camino, sí, el único camino, no un camino que es diferente. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la única verdad. Ni tú ni yo somos la verdad. Tenemos la verdad cuando tenemos a Cristo. Cuando tenemos a Cristo, entonces tenemos la verdad en nuestro corazón, que es Jesucristo. No quiere decir que algún hombre posea la verdad en sí, por sí solo. Y para Lao Tse, que era un filósofo, filosofía, que escribió este libro acerca del Tao, de lo trascendente, del más allá. Porque que el hombre, como nos dice la Biblia, en su corazón está impregnado el conocimiento de lo trascendente, de lo divino, de un creador, y viendo la majestuosidad de la creación del universo, no puede negar de que hay un ser superior. Y Lao Tse escribió un libro que se llamaba el Tao. Tao lo que significa el camino, o lo que significa es camino. Y es lo que quiso expresar, no que tuvo una revelación, no que fue algún profeta, sino que quiso expresar y hablar acerca
del camino para lo trascendente. Su mensaje se basa en lo que él llama el Tao, ser superior, que según él podría ser la madre del mundo. Es decir, no tiene identidad. El ser superior de ellos no tiene identidad. Pero vemos que los escritores bíblicos sí. Dios se les reveló y le preguntaban cuando Dios se les revelaba, ¿y quién me manda? ¿Qué le voy a decir? El mismo Moisés le preguntó a Dios, dile que yo soy el que soy, te ha enviado. El yo soy, el ser supremo por excelencia, no la madre de como él quiso. Él ni sabía quién era, que podría ser llamada la madre del mundo. No hay madre del mundo, hay padre del mundo. Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. A él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Mira lo que dijo Lao Tse. Vamos a ver, vamos a analizar lo que él dijo. Mis palabras son fáciles, oigan esto. Son fáciles de entender y de ejecutar. Hasta ahí va más o menos. Mis palabras son fáciles de entender. Él decía que lo que él expresaba era fácil de entender y ejecutarlo, practicarlo, ponerlo en práctica. Era fácil. Pero mira lo que sigue diciendo. Pero nadie en la tierra puede entenderlas ni ejecutarlas. Qué contradicción. Sus palabras son fáciles de entender y ejecutar, pero nadie la puede entender ni ejecutar. Entonces no son fáciles, porque son simples palabrerías humanas, son simples ideas filosóficas, son simple pensamiento. Para él no había razón de cambiar nada. No había que cambiar nada, había que dejarlo todo, ya que Tao, según lo que él expresa, está por encima del bien y el mal. No habría que hablar de bien ni mal. El Tao está por encima de eso. Y sobre estas expresiones de Lao Tse, Confucio no estaba de acuerdo, que era contemporáneo de él. Confucio no estuvo de acuerdo con estos pensamientos de Lao Tse porque no tenían lógica ni sentido. Que no hay que hablar del bien y el mal, no hay que cambiar nada. Y vemos que Lao Tse sí era propulsor de un cambio para un mejor convivir, de lo moral, de lo que es bueno y de lo que es malo. Para Lao Tse no existía y no había necesidad de hablar del bien o el mal, porque Tao está por encima. El Señor lo reprenda. Y por último, podemos decir que su mensaje al mismo Lao Tse no le interesaba el progreso material, ni lo moral, que entonces contradice a Confucio, ni la justicia. Oigan esto, Lao Tse no se interesaba por la justicia. ¿Qué era esto? Era algo pasivo. Era algo pasivo, nada hacer, no había nada que hacer. No tiene lógica. Algo hay que hacer. Tenemos que hacer algo. Y por eso Confucio no estaba de acuerdo con él, porque no creía en la moral. No existía la moral para él en su mensaje. No existía la justicia. No había que hacer nada.
¿En qué se parece Lao Tse y Buda? Cuando se habla de Buda, se está hablando de Siddhartha Gautama, porque Buda lo que significa el iluminado. Ese nombre se le adjudicó como el iluminado a Siddhartha Gautama, que era un príncipe. Ese príncipe que estuvimos hablando de él, que abandonó a su familia cuando vio la pobreza, que no había visto pobreza porque estaba en el palacio y todo era facilitado, lo que necesitara, pero quiso ir fuera del palacio, y aunque hicieron el esfuerzo por que no viera la miseria, él llegó a ver esa miseria y quiso, Siddhartha Gautama quiso ir en busca de algo más. Y se fue con unos monjes, pero al ver que no tenía ningún resultado, se alejó de ellos. Pero vemos que Siddhartha Gautama abandona a su esposa y a su hijo, que ya había nacido. Entonces, sí hay un paralelismo entre Lao Tse y Siddhartha Gautama o Buda, el iluminado. Y es en el hecho de que ellos dicen: consigue no hacer lo pasivo, no hacer nada. Así todo se pone en orden solo. Deja al Tao actuar y no haga nada. No hacer nada. Deja al Tao. Y ahí están, en ese mismo tenor, está Lao Tse, está Siddhartha Gautama. Y con este consejo se asemeja a Buda, Lao Tse, al decir: consigue no hacer, como dijimos anteriormente, para que todo se ponga en orden, para que deje actuar al Tao, para que él sea quien obre. Ambos aconsejan la indiferencia absoluta, hacerse el indiferente, no importarle nada. Imagínense, en el mensaje de Lao Tse, no importa lo moral, no importa la justicia. Entonces, ¿qué sistema religioso es ese? ¿Qué sistema religioso podemos decir que es? Ahora bien, ¿cómo llegó a formarse el taoísmo de Lao Tse, de su libro Tao? Entonces, de ahí viene el taoísmo. ¿Cómo llegó? ¿Cómo surgió? ¿Cómo evolucionó el taoísmo? La doctrina del Tao permaneció como una ciencia mística por mucho tiempo. No tenía muchos seguidores. Y mayormente los libros son posteriores a Lao Tse. Y en eso se basaba. El taoísmo se basó por largo tiempo como una ciencia mística, de lo místico, de lo supersticioso. Pero en el transcurso del tiempo se fue convirtiendo de una doctrina filosófica, de pensamiento de hombre, en un sistema supersticioso de magia. Pero vemos que nos dice la Biblia acerca de la magia. La Biblia no habla bien claro de esto. Y nos dice en Deuteronomio 18:11, nos habla bien claro: ni encantador, ni adivino, ni mago se encuentre en ti. No se halle en ti ni mago,
ni quien consulte a los muertos. Y el taoísmo fue evolucionando, llegando a ser un sistema supersticioso de magia, la práctica de la magia, llegando a ser de interés por varios emperadores chinos. Así que vemos un sistema de creencia mística basada en un libro escrito por Lao Tse y por libros posteriores. Fue creciendo hasta llegar a ser de interés de los emperadores, y como los emperadores se enteraron en ello, entonces lo impusieron. Y así entonces fue evolucionando hasta crecer el taoísmo, que al principio no tenía muchos seguidores porque eran pensamientos contrarios a la sociedad en la cual vivían, y chocaban con su contemporáneo Confucio, quien buscaba otras cosas que lo que buscaba Lao Tse. Ahora bien, luego vemos su evolución o que permea en movimientos modernos. Por ejemplo, los hippies tuvieron una influencia del taoísmo, y otros movimientos juveniles de la contracultura, en contra de la cultura, y que mayormente ahí se cuelan los viciosos, los drogadictos, entre otros. En esos movimientos está el taoísmo. Entonces, podemos concluir que Lao Tse, en sentido general, quiso formar una religión en sentido general, ¿sí? Ya que habla de un ser supremo, que es el Tao para él, y de normas para vivir en armonía con dicho ser. Eso lo escribe en su libro, aunque no expresa haber recibido revelación alguna, pero quiso en sentido general establecer una religión o un sistema religioso, pero que más fue un sistema místico, mágico, supersticioso, un sistema basado en pensamientos de un hombre llamado Lao Tse, que en ningún momento se adjudicó como que era iluminado o que era algún profeta, pero que al tratarse de lo trascendente, de lo del más allá y su relación con el hombre y cómo debía de ser, entonces sí podemos decir que quiso establecer algún sistema religioso, ya que quería, y de eso fue que habló en su libro principal, que le llamó el Tao, que era el camino. Por lo que vemos, como bien nos dice la Biblia, y vamos a concluir con esto, Colosenses 2:8, como mismo leímos al principio: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Estos son sistemas filosóficos más que religiosos. Y huecas sutilezas. Son huecas, no tienen sustento, son vanos. Según las tradiciones de los hombres, se basan en tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu infinita misericordia, esperando que
cada día nos afiancemos más en Cristo Jesús, en tu palabra, y nos ayude a cada uno de los que están participando y escuchando estas clases, que sean edificados y puedan cada día ver que es de gran importancia escudriñar las Escrituras para que nuestra convicción esté basada en Cristo Jesús y no en filosofía ni hueca sutileza ni rudimento de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Shalom.